¿Cómo un hombre pasa de tener que vender a su perro a protagonizar una de las sagas más legendarias de la historia en el cine? Alguien que tuvo que buscar siempre una oportunidad, rechazar dinero que le salvaría su propia vida y sobre todo superar los traumas de su propio padre para ser fiel a sí mismo y sobre todo a las historias que quería contar en la pantalla grande. Esa es la historia de Sylvester Stallone. Gente del internet, bienvenidos a otro video aquí en su canal. Soy Eduardo Bates, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, como siempre, les pido su me gusta, su comentada, su suscripción, todo. Eso apoya muchísimo al canal. También aquí abajo les dejo mi Spotify, por si no tienes tiempo de ver estos videos, los puedes escuchar en el camino. Y también te dejo mi Instagram, me ayudarías mucho siguiéndome por ahí. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con este video. Sylvester Gandencio Stallone nació el 6 de julio de 1946, pero desde que llegó al mundo enfrentó problemas, pues durante el parto tuvieron que usar un instrumento para que pudiera salir todo bien. Sin embargo, esto no fue así, pues la maniobra de los médicos salió mal, provocando en su rostro una parálisis facial, la cual tiene desde que nació. Este fue un factor que en el futuro le traería algunos problemas, pero que para ese entonces solo era un niño, por lo que no tendría prácticamente importancia. Su madre trabajaba como corista, mientras que su padre se dedicaba a ser peluquero, siendo este un veterano del ejército estadounidense. Su infancia fue verdaderamente difícil, pues junto con su hermano muchas veces sufrieron las peleas en casa, las cuales eran fuertes y constantes, y en la escuela las cosas continuaban de la misma manera, pues tenían problemas para comunicarse, siendo esta una de las razones por las que muchas veces intentaban evadir su propia realidad. Una de las maneras en las que se escapaba de todo lo que estaba viviendo era el cine. Sylvester pasaba horas y horas viendo películas, imitando gestos, aprendiendo diálogos, enamorándose de sus héroes y admirando a las personas que veía en la pantalla grande. Uno de los personajes a los que más le gustaba ver era Hércules, esto con la versión de Steve Reeves, siendo este uno de sus modelos a seguir. Luego de la separación de sus padres, la custodia de los hijos se dividió. Mientras su hermano se quedó con su madre, el pequeño Sylvester Stallone se quedó con su padre, quien empezó a tratarlo cada vez peor. Vivía en un rancho rodeado de caballos, por lo que aprendió a montarlos y los convirtió en su pasión con el polo. En este deporte mostró un gran talento, mejorando y clasificando incluso a nivel nacional, pero su padre jamás se sintió orgulloso de lo que estaba consiguiendo. Es aquí en donde vivió una de las escenas que jamás olvidará, en la que su padre, muy enojado, lo humilló públicamente, haciendo que el pequeño Stallone dejara este deporte para siempre. Poco a poco va creciendo y empieza a ser un chico rebelde con problemas de conducta. Es por eso mismo que lo mandaron a una escuela militar en donde pudo recibir ayuda para sus problemas de comunicación, así como para su propio comportamiento. Luego de terminar la preparatoria, empieza a estudiar en Suiza y es en donde la actuación se convierte en una posibilidad real para continuar con su carrera. Empezó a ensayar, a leer guiones y aprender todo esto. Luego de una obra de teatro se da cuenta de que quería dedicarse al 100% a este nuevo camino. De regreso a Estados Unidos se inscribe a clases de improvisación. Es aquí en donde conoce a uno de sus mejores amigos de toda la vida, John Herzfeld, con quien se hace muy cercano y con quien empieza a buscar una verdadera posibilidad de dedicarse a la industria cinematográfica. Se mudan juntos con la esperanza de cumplir sus más grandes sueños. Sin embargo, crecer dentro de las películas siempre es complicado y Sylvester Stallone siempre tuvo que ingeniárselas para poder sobrevivir, teniendo diferentes trabajos como alimentador de leones o acomodador en un cine, mientras dormía donde realmente podía. Es en este punto en donde adopta a su más fiel compañero, su mascota Butkus. Sylvester se la pasó buscando una oportunidad para tener papeles en películas, pero casi siempre era rechazado. Los estudios le decían que hablaba raro o que movía muy extraño la boca. Estos fueron comentarios duros, pues la realidad es que el estándar de Hollywood era totalmente diferente, con actores que siempre tenían una forma en su cuerpo que consideraban perfecta o atractiva, aspectos en los que no encajaba para la industria, pero sin saberlo, una nueva oleada de directores había llegado para revolucionar el cine, unos que intentaron tirar esta fórmula, por lo que finalmente podría tener una oportunidad. Es así como continuaba trabajando, se enamora de una fotógrafa llamada Sasha y junto con su amigo John se reúnen a escribir diferentes guiones. Es en una de esas muchas sesiones en donde nace un personaje al que llamaron Rocky, el cual sin saberlo sería uno de los personajes más icónicos en la historia del cine. Sylvester Stallone creó a Rocky, pero antes hizo una película que no tenía sonido. ¿Cómo logró alcanzar el éxito? Estos amigos hicieron su primera película sobre caballos, en donde aplicaron todo lo que aprendieron, pero lamentablemente no pudieron hacerla con sonido, por lo que no fue un filme que terminaron por completo y mucho menos pudieron estrenarla. Es aquí en donde se encuentra con el director Woody Allen, a quien se acercó
acercó por una película llamada Bananas. Fue rechazado por no ser alguien intimidante, pero ante esto decidió vestirse como un delincuente y con ello pudo entrar al filme, quedándose con el papel. La participación que tuvo fue pequeña, pero para él y para todo el mundo se sintió gigantesca, pues finalmente era ese debut que tenía en la industria cinematográfica. Luego entró a otra película, llegando a Los Amos de Flatbush, en donde fue parte de un grupo de pandilleros en Nueva York. Es en este punto en donde también llegó una nueva herramienta para su vida, pues al no estar tan conforme con el guión, en sus escenas empezó a improvisar sus propias líneas para que tuvieran un diferente enfoque en la historia que estaba contando. Esto le dio una visión completamente distinta a lo que había trabajado antes, una habilidad que lo hacía moldear a sus propios personajes. Aunque ya estaba teniendo papeles, lamentablemente siempre tenía prácticamente el mismo rol, pero él quería explorar otro tipo de emociones y protagonizar otros filmes que fueran diferentes. La industria ya lo había encasillado en algo, y salir de ese molde que se construyó sería complicado. Es aquí en donde entiende que para poder tener papeles de otro estilo a lo que estaba acostumbrado tenía que crear su propia historia. Con el dinero que había ganado se pudo casar y entonces decidió ir a Hollywood. Estaba en busca del trabajo, pero fue entonces cuando se topó con pared, pues con una responsabilidad más con su esposa embarazada y su perro Butkus, el dinero se convirtió en un problema todavía mayor. Es en este momento en donde tuvo que vender a su compañero más fiel por $60 para que alguien pudiera darle una mejor vida y al mismo tiempo Sylvester Stallone pudiera tener un día más para vivir, siendo este uno de los momentos más difíciles de toda su carrera. Gracias a todos sus esfuerzos es que continuó con pequeños papeles en donde siempre continuaba en ese rol de mafioso o asaltante, un rol del que se quería desprender, pero cuando menos le daba el dinero para sobrevivir. Una de las series que lo marcó fue Kojak, un papel que lo impulsó. A la vez de que todo esto estaba pasando, continuó creando a su personaje Rocky, pero dándole un giro más cercano a todo lo que había vivido. Es aquí en donde por fin escribe esas bases del personaje, uno que era fuerte pero al mismo tiempo vulnerable, que tenía sus ideales bien marcados y que si bien cometía errores siempre encontraba la manera de cómo superarse a sí mismo para tener una última batalla que fuera definitiva. Esto con la historia de un boxeador, prácticamente un reflejo a sí mismo. Empezó a contar su idea a todos los estudios, hizo el guión en 3 días, se acercó a los estudios y realmente estaba interesado en llevarlo a cabo. Sin embargo, lo que querían los grandes mandos era un actor famoso protagonizar a la película, pero Sylvester Stallone quería actuar en la película, siendo esta una de sus condiciones más fuertes. Le llegaron a ofrecer demasiado dinero por el guión. Stallone lo pensó muchas veces, pero jamás cedió a las exigencias del estudio, pues sabía que esta era una de sus pocas oportunidades para verdaderamente abrirse un paso en la industria cinematográfica. Estaba tan decidido y los estudios sabían que el potencial de la película era bastante, por lo que finalmente le dieron un director y $1 millón para realizar la película. Si eres un conocedor de lo que hay detrás del cine, sabrás que esta cantidad es bastante pequeña si se le compara con otro tipo de películas, además de que tenía muy poco tiempo para grabarla. Es en este punto en donde trae de vuelta a Butkus, su compañero de vida más fiel. El casting, Sylvester empieza a buscar actores para su película, unos que conecten con la historia. Poco a poco empieza a grabarla. Esta película trata sobre Rocky, una persona que se dedica a la cobranza y de vez en cuando al boxeo. Apollo Creed conoce a Rocky y lo elige por su apodo, el Semental Italiano. El protagonista finalmente acepta, aunque sabe que sería una oportunidad de salir adelante. Entrena, se prepara, empieza una relación con Adrian y cuando llega el día, todos pensaban que Rocky perdería. Y así fue, no se equivocan, pero lo que nadie esperaba es que aguantaran todos los rounds de la pelea. Sí, Rocky había perdido el combate, pero ese día ganó más de lo que nunca imaginó con un personaje en el que Sylvester Stallone se sentía identificado, en donde puso más de su personalidad de lo que muchos piensan. Cuando se estrenó la película se convirtió en todo un fenómeno, a todo el público le encantó y ahora su esfuerzo había alcanzado nuevos niveles increíbles, además de desarrollar nuevas herramientas que cambiaron el cine, como el estabilizador de las cámaras de video. Los esfuerzos de la producción valieron la pena, recaudando más de $200 millones. Llegaron las nominaciones y los premios de la Academia, siendo aclamada por los críticos. Ganó por mejor película, mejor director y mejor montaje, además de competir para mejor actor principal. Sylvester Stallone aprovechó este momento para agradecer a todos los Rockies del mundo. Una película con poco presupuesto que contaba una historia de superación, se convirtió en una de las mejores de toda la historia. Esto por su gran naturaleza y cercanía con las personas que se sintieron identificadas con Rocky. Sylvester Stallone peleó muchas veces, pero finalmente había alcanzado el éxito y el respeto de toda una industria. Con tan poco tiempo, con
una historia personal, había conseguido todo lo que muchas personas sueñan tener alguna vez. Pasó de lo más bajo a estar en la cima de Hollywood y todo lo que necesitó fue mantenerse fiel a sus propios ideales, por más tentaciones y fracasos que éste pudiera enfrentar en el camino. Es en este punto en donde protagoniza Fist, en la que se retrata a un hombre como líder de un grupo de trabajadores. Sin embargo, esta película no tuvo tan buen recibimiento del público ni de la crítica. Es por eso que empieza a tener mucha más presión por parte de la audiencia, pues querían ver que se repitiera el éxito del pasado con Rocky Balboa. Esta carga lo empieza a consumir poco a poco, y es por esa razón que decide escribir y dirigir nuevamente su propia historia, esto con La cocina del infierno. Sin embargo, nuevamente tanto los críticos como el público en general empezaron a destruir toda la película, cuestionando muchas veces su dirección o incluso su propia escritura. Estos golpes fueron duros y ahora tenía un nuevo reto enfrente: hacer la secuela de Rocky, una nueva historia en un momento en el que las segundas partes en Hollywood no eran tan bien vistas. Muchos le dijeron que no lo hiciera, pero aún así lo decidió. La trama muestra al protagonista intentando alejarse del deporte, casándose y teniendo una vida diferente ahora en la fama, la cual nuevamente cambia cuando Apollo decide tener una revancha arriba del ring. Se involucra demasiado por todo este trabajo, y cuando se estrenó el mundo se dio cuenta de que esto no fue un golpe de suerte, sino el inicio de algo mucho más grande de lo que nunca se pudo imaginar. Con este estreno llegó su segundo éxito, demostró de lo que era capaz, pero al mismo tiempo perdió un poco de su rumbo. Las películas en las que siguió trabajando no se igualaron a los números que estaban generando Rocky, y al mismo tiempo la relación con su esposa Sasha se empezó a romper. Además, su hijo fue diagnosticado con autismo y los problemas parecían que eran demasiado grandes. Es en este punto en donde llega a otra de sus grandes películas, una que cambiaría su carrera para siempre. Esta sería Rambo, una película de acción que con una gran historia protagoniza a un ex militar que se la pasa huyendo de los policías. Sylvester Stallone se involucra totalmente con este nuevo papel, se inspira en militares e incluso en su propio padre, que fue uno en el pasado. Rambo finalmente es la historia de un hombre que era grandioso por fuera, pero que por dentro estaba roto, era vulnerable, en donde las expresiones con su cuerpo hablaban más que las propias palabras. Esta nueva historia se convirtió en un éxito rotundo, consolidando a Sylvester Stallone como un actor de acción. Llega Rocky 3, Rocky 4 y también la secuela de Rambo, convirtiéndolo en un actor mucho más reconocido comercialmente. Esta expansión lo lleva a tener películas diferentes, otro tipo de roles, y al mismo tiempo vuelve al deporte que su padre le había quitado. Incluso parecía que estaba haciendo las paces con él. Sin embargo, es aquí donde vuelve a recibir un golpe de su propio padre, uno que quedó grabado, siendo a este punto en donde finalmente marcó un límite con su familia, además de deshacerse de todo lo que tenía que ver con el polo. Es aquí en donde se pone a escribir la siguiente película de Rocky, en donde su propio hijo sale. Se volvió a ganar el buen recibimiento del público con sus personajes fuera de la famosa saga, y personalmente vuelve a casarse, formando una familia. Sin embargo, para inicios de los años 2000, su carrera se estanca, pues los proyectos que realiza no tienen el mismo impacto que antes. Es entonces cuando llega el año 2006, en donde decide hacer otra película de Rocky, siendo esta Rocky Balboa. En esta retrata a un personaje más maduro, con una relación complicada con su propio hijo, un hombre retirado de las peleas, pero que aún tenía una batalla pendiente, además de discursos que siguen en la memoria del público. Con Los Indestructibles se puso también en el ojo público, pero a nivel personal tuvo algunos problemas. Su padre pasó al otro mundo, siendo un gran golpe, y al mismo tiempo su hijo también falleció por problemas de salud, al que había educado de manera totalmente distinta a todo lo que había aprendido en su infancia, siendo una de las maneras en las que demostró cómo romper el ciclo de los malos tratos. Con todo ese dolor continuó adelante, regresando al papel de Rocky, solo que ahora no como protagonista, sino como el mentor de Adonis Creed. Esta película le valió para tener más nominaciones al Oscar, así como un Globo de Oro. Estrenó la que fue la última película de Rambo, además de estar presente en algunas películas de Marvel, así como interpretando al Rey Tiburón en DC Comics. Hoy por hoy se dedica a tener comerciales, a escribir, además de estar presente en la serie Tulsa King. Su trayectoria es el reflejo vivo de lo que la determinación puede vencer cuando cualquier pronóstico médico o rechazo de la industria. Tanto ha sido su impacto cultural a través de la saga de Rocky que incluso fue inducido al Salón de la Fama Internacional del Boxeo. Pasó de vender a su más fiel compañero por necesidad a convertirse en una de las personas más importantes de Hollywood y el boxeo. Una verdadera historia de superación que nos enseña que no importa cuántas veces te golpee la vida, lo que cuenta es cuántas veces te levantes para seguir adelante. En fin, déjame en los comentarios qué opinas de este video. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.